Llegó como si no quisiera nada, pero sus pasos mesurados y su postura erguida ya delatan que no era una simple trabajadora doméstica. Natalia Herrera, ese era el nombre del currículum entregado con manos firmes y mirada directa. A sus 32 años, con un inglés impecable y un aspecto que más parecía el de una actriz de cine clásico que el de una institutriz, fue recibida con recelo por el dueño de la casa, pero inmediatamente contratada por el patriarca, Julián Montalvo, un empresario encantador, arrogante y acostumbrado a tener siempre el control. Natalia vestía un uniforme sencillo, pero nada en ella era ordinario. Sus gestos eran contenidos, su habla suave y había algo en sus ojos, una sombra oculta bajo ese brillo controlado. Desde el primer día, los hijos del matrimonio la observaban en silencio. El personal de la casa susurraba sobre su belleza y Estela de Montalvo, su esposa, sentía algo extraño en el aire, una incomodidad instintiva que ella misma no podía explicar. Pero había una razón por la que Natalia había elegido esa mansión en particular. Una razón que nadie allí podría imaginar. Un secreto guardado durante años que la impulsaba a respirar. Vengar la muerte de su madre, Leonor Herrera, que había trabajado allí y murió en circunstancias sospechosas, tras un breve y turbulento vínculo con el propio Julián. Natalia creció escuchando la historia en fragmentos. Recordó las lágrimas silenciosas de su madre, sus miradas tristes, la forma en que evitaba hablar del jefe que una vez le había prometido amor y solo le había entregado desprecio. Pero lo que selló su destino fue el diario que encontró después de la muerte de Leonor. Páginas escritas con dolor, ira, sobre todo, evidencia. Había nombres, fechas, palabras susurradas y promesas que nunca se cumplieron. Julián había prometido sacarla de esa vida, darle un futuro, pero cuando quedó embarazada, la despidieron, la humillaron y la dejaron abandonada a su suerte. Natalia nunca lo olvidó. Creció en refugios, luchó por estudiar, aprendió inglés para abrir puertas, y un día, por ironía del destino o justicia divina, vio una vacante para ama de llaves en la casa de Montalvo. No lo pensó dos veces. Era el momento. El escenario estaba preparado. El plan empezó allí. Y ella desempeñaría su papel perfectamente. Estela de Montalvo no era una mujer insegura. Había crecido entre familias tradicionales, fue educada en las mejores escuelas y moldeada para ser la esposa perfecta, discreta, elegante, leal. Estaba orgullosa de la casa que dirigía con mano firme, de sus hijos bien educados, de su influyente marido y de su apariencia que todavía le granjeaba elogios en las cenas de gala. Ella conocía su lugar y lo defendía astutamente. Pero solo hicieron falta unas pocas semanas con Natalia para que algo empezara a cambiar. No fue un gesto ni una actitud manifiesta. Era el set. Natalia habló poco, pero cuando habló, todos escucharon. Sus pasos no hacían ruido, pero era imposible no notarla. Los empleados, anteriormente leales a Estela, comenzaron a buscar consejos de la nueva ama de llaves. El pequeño Tomás, el hijo menor, comenzó a seguirla por toda la casa como si fuera una heroína. Incluso Julián, siempre tan ajeno a la rutina doméstica, empezó a prolongar las conversaciones en la cocina con ella. Demasiado tiempo para alguien que apenas respondía a las preguntas de su propia esposa. Estela no era ingenua. Sabía cómo identificar una amenaza. Y Natalia era una amenaza silenciosa, el tipo de mujer que no necesitaba vestidos provocativos ni risas exageradas para conquistar. Ella era todo lo contrario, discreta, culta, misteriosa, con ese aire extranjero que despertaba la curiosidad incluso de aquellos que no querían ser curiosos. Una noche, al regresar temprano de un evento, Estela subió lentamente las escaleras y escuchó risas apagadas que venían de la biblioteca, una habitación que Julián apenas usaba. Al acercarse, escuchó su voz y la de Natalia. Hablaron en inglés. Se rieron de algo que era imposible de entender. Ella se detuvo. Sintió que su corazón se aceleraba y una punzada en el estómago. Era como si una vieja película estuviera a punto de repetirse, pero esta vez, con ella en el papel de la esposa traicionada. Desde esa noche, Estela comenzó a observar cada paso. Sin escándalos, sin gritos. Solo ojos vigilantes. Llamó discretamente a un detective privado. Quería saber quién era realmente la mujer que se había infiltrado en su hogar con la dulzura de una flor, pero cuyas raíces parecían dispuestas a destruirlo todo. Fue entonces cuando empezaron a surgir los primeros detalles. Natalia no tenía antecedentes claros. Sus documentos eran válidos pero recientes. Sin referencias antiguas, sin redes sociales activas, sin conexiones con otras familias de la élite. Fue como si hubiera aparecido de la nada, o como si estuviera escondiendo todo. Estela lo sabía, no era casualidad.
Esa mujer tenía un motivo. Y descubriría qué era, incluso si tuviera que pagar un alto precio por ello. En el fondo de una vieja caja de madera, envuelto entre viejas cartas y una fotografía descolorida, el diario de Leonor Herrera descansaba como una bomba de tiempo a la espera de ser detonada. En ella, cada línea era un grito ahogado, cada página un espejo de dolor y esperanza frustrada. Natalia lo había leído todas las noches desde que tenía 14 años, como si estuviera memorizando un mapa, no de calles, sino de heridas abiertas que la guiarían de regreso a la mansión Montalvo. Allí estaban las dulces palabras que Julián le había dicho una vez a su madre, las promesas de una vida mejor, de una huida juntos. También estaban los insultos susurrados, los miedos que Leonor nunca se atrevió a compartir con nadie. Y ahí estaban las fechas, el día en que la despidieron sin explicación, la noche en que se desmayó sola en una pensión barata con un dolor insoportable, embarazada, abandonada y humillada. Julián nunca supo de la existencia de ese diario. Nunca imaginó que Leonor había dejado una hija, mucho menos que esa hija usaría esas palabras como munición para desmontar, pieza a pieza, la estructura que él había pasado décadas construyendo. Natalia no solo buscaba justicia legal. Ella quería algo más profundo, quería que él sintiera lo que sentía su madre, el vacío, el abandono, la pérdida de todo. En los silenciosos pasillos de la mansión, cada mirada era calculada. Cada gesto de atención hacia Julián era un cebo. Ella sabía exactamente qué decir para sonar frágil, el momento adecuado para mencionar un libro que había leído en su juventud, el tono de voz que usaba para acercarse sin parecer intrusiva. Mientras tanto, buscó en archivos, escuchó conversaciones, se ganó la confianza de sus hijos y se hizo indispensable. Y fue durante una de las limpiezas matinales en su oficina cuando Natalia encontró algo inesperado. Una vieja foto guardada dentro de un libro. Leonor, joven, sonriente, junto a Julián, en un picnic en el campo. En el reverso del cuadro, una inscripción escrita con su firme letra. A mi estrella más brillante. J. Natalia sintió que se le revolvía el estómago. Eso no era solo deseo. Su madre había amado a este hombre. Y lo destruyó. Con la foto en sus manos, algo cambió dentro de ella. El dolor se mezcló con una furia nueva, más visceral. Desde ese momento lo supo, no bastaba con acabar con Julián. Era necesario hacerle ver lo que había hecho. Mira a los ojos de la hija de Leonor, y reconoce las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, Estela empezó a juntar sus propias piezas. El pasado había vuelto. Y nadie en esa casa saldría ileso de lo que estaba a punto de suceder. Era una tarde bochornosa cuando Natalia, con el pelo elegantemente recogido y vestida con impecable discreción, apareció sirviendo café en el balcón donde trabajaba Julián. Hablaba poco, pero su silencio era como una melodía para los oídos de un hombre cansado de halagos e intereses ocultos. Se había acostumbrado a que las mujeres quisieran algo, poder, estatus, una posición. Pero Natalia, ella no parecía querer nada. Y esa nada era lo más peligroso que jamás había experimentado. Julián empezó a notar su presencia de otra manera. No era solo su belleza, aunque era impresionante, con rasgos llamativos y una mirada oscura que decía más que cualquier palabra. Era la forma en que ella siempre sabía qué decir. Una cita de un autor estadounidense cuando mencionó un problema en la empresa. Una frase en francés cuando hablaba de su último viaje de negocios. Natalia era un enigma políglota, una presencia constante y al mismo tiempo inalcanzable. Empezó a buscarla por razones triviales, preguntarle por el menú, pedirle ayuda con los documentos, hablar del tiempo. Siempre fingiendo distracción, pero cada vez más encantado. Natalia, por su parte, nunca cruzó la línea. Nunca un roce prolongado, nunca una palabra que sonara como una invitación. Pero sus ojos, aquellos sí hablaban de algo oculto, de un dolor envuelto en misterio, que hacía que Julián se sintiera necesario, especial. Y eso era exactamente lo que ella quería. A la sombra del jardín, los hijos de la familia hablaban de la nueva institutriz. La mayor, Lucía, le confesó a su amiga del colegio que admiraba su inteligencia. El pequeño Tomás escribía cartas inocentes diciendo que Nat era como una segunda madre. Incluso los empleados, que al principio desconfiaban, empezaron a verla como una especie de ángel silencioso que organizaba la casa y resolvía todo. Estela, por su parte, observaba esta transformación con el corazón cada vez más inquieto. Julián se sintió distante, diferente. No hubo escándalos, no hubo delitos flagrantes, pero había ambiente. La tensión flotaba en el aire como un perfume caro. Algo estaba a punto de suceder. Y sabía que si no hacía nada,
Perdería a su marido, su casa, y tal vez más que eso. Mientras tanto, Natalia dio los siguientes pasos. Comenzó a acceder a documentos administrativos que Julián dejaba sobre la mesa, a escuchar llamadas cuando contestaba sin prestar atención, hasta que descubrió una contraseña olvidada anotada en una libreta. Con ello accedió a correos electrónicos, contratos y movimientos sospechosos. Encontró una red de transacciones que involucraban a políticos, fondos malversados y cuentas offshore. Fue pura corrupción. Pero ella no iría a la policía, todavía. Porque su venganza necesitaba ser completa. Y aún faltaba la última pieza por caer. Y ese trozo era el corazón de Julián. Estela nunca fue una mujer que esperara. Cuando sentía que algo se estaba saliendo de control, su instinto era actuar, discretamente, pero con precisión quirúrgica. Después de semanas de convivir con Natalia bajo el mismo techo, observando sus pasos cuidadosos, sus conversaciones en voz baja con Julián, las miradas intercambiadas a la distancia, ella lo sabía. No se trataba de una mera atracción pasajera. Fue algo orquestado, metódico y profundamente personal. Esa mañana, mientras Natalia salía a pasear con los niños, Estela llamó a un viejo contacto, Ramiro Salas, un detective privado retirado que todavía hacía servicios especiales para la alta sociedad. En pocas palabras explicó lo que quería, un dossier completo sobre Natalia Herrera. Y rápido. Mientras Ramiro hacía su trabajo, Estela comenzaba el suyo. Revisó los documentos de contratación, buscó contactos antiguos de la agencia que había recomendado a Natalia, nombres borrados, números de teléfono desconectados. Extraño. En una búsqueda paralela en los archivos de la casa, encontró una vieja hoja de cálculo de empleados. Un nombre le llamó la atención. Leonor Herrera, contratada 26 años antes como ama de llaves. Despedido poco después. ¿Coincidencia? El corazón de Estela se aceleró. Herrera. El mismo apellido. Era común, sí, pero, ¿y si no fuera solo una coincidencia? 2 días después, Ramiro apareció con la información. Natalia nació en un hospital público de la capital, sin padre declarado en el certificado de nacimiento. La madre, Leonor. Registros de orfanatos hasta los 9 años. Luego, se negaron a la adopción y se buscaron hogares de acogida. Currículum profesional impecable, pero con lagunas demasiado largas. No hay registro de vínculos familiares. Sin dirección fija desde hace más de 1 año. Y lo más extraño, no existía en las redes sociales. Esta mujer esconde algo gordo, dijo Ramiro, y todo indica que no está aquí por casualidad. Estela cerró el sobre lentamente, tragando saliva con dificultad. Confirmó lo que ya temía. Natalia no estaba buscando trabajo. Estaba detrás de algo que le habían quitado. Y si Leonor era la misma mujer que recordaba vagamente de los antiguos comentarios de su marido, entonces todo tenía sentido. Regresó a su habitación y cogió un viejo álbum que guardaba en el fondo de su armario. Lo hojeó lentamente hasta que encontró una fotografía de un evento de la empresa ocurrido décadas antes. Y allí estaba, Leonor Herrera, junto a Julián, sonriendo con una timidez que Estela conocía bien. Había algo en sus ojos. Algo que ahora veía claramente en Natalia. La historia se repetía. Solo que esta vez no había ingenuidad. Hubo planificación. Y Estela lo sabía. Si no actuaba pronto, perdería no solo a su marido, sino la seguridad de su familia. Aquella bella, refinada y gentil mujer era en realidad una bomba a punto de ser detonada. Y el mundo que ella había trabajado tan duro para construir estaba a punto de explotar. No hubo gritos ni enfrentamientos directos. La batalla entre Estela y Natalia comenzó como una partida de ajedrez, con movimientos sutiles, miradas cortantes y silencios llenos de veneno. Estela, ahora consciente de la verdadera identidad de Natalia, no la despidió, no por cobardía, sino por estrategia. Sabía que si la alejaba, la perdería de vista. Y en ese punto, la mejor manera de vencerla era observarla de cerca, controlar sus pasos, y si era posible, comprender exactamente lo que pretendía. Se trataba de una mujer demasiado inteligente como para descartarla sin consecuencias. Y Estela, a pesar de su enfado, seguía racional. Y frío. Natalia, a su vez, notó inmediatamente el cambio de humor. Estela ya no sonreía en su presencia. Hacía preguntas aparentemente inocentes, como quien registra el terreno antes de lanzar una bomba. Comenzó a retomar el control de la casa con manos más firmes, reorganizó funciones y reanudó la educación de sus hijos. Estaba claro, ahora la veía como un enemigo. Y Natalia no se dejó intimidar por esto. De hecho, solo la hizo más fuerte.
La vida cotidiana en la mansión se convirtió en un campo minado. Durante el desayuno, Estela elogió en voz alta los servicios prestados por los ex empleados, como si quisiera recordarle a la casa quién mandaba realmente allí. Natalia, con una sonrisa serena, respondió en inglés con frases educadas e irritantemente perfectas que la dejaron sin palabras. Por la noche, durante la cena con sus hijos, la ama de llaves contaba historias conmovedoras sobre su difícil infancia, que poco a poco se ganaron la empatía de la familia. Estela observaba en silencio, con la mirada fija en la mujer que, poco a poco, iba reconstruyendo los afectos dentro de su hogar. Pero Natalia no solo jugaba para ganar corazones. Estaba investigando. Cada paso que daba a Estela, cada cambio de humor, cada gesto protector era información valiosa para completar su rompecabezas. Sabía que su esposa estaba cerca de la verdad. Y eso aceleró su plan. Necesitaba actuar antes de que Estela tomara decisiones apresuradas o intentara protegerlo, aunque ella lo sabía todo. Mientras tanto, Julián permaneció ajeno al verdadero conflicto. Él creía que las tensiones entre su esposa y la ama de llaves eran simplemente celos injustificados, un desequilibrio pasajero. El error clásico de un hombre que siempre ha subestimado a las mujeres que lo rodean. Una mañana lluviosa, sucedió lo inevitable. Estela y Natalia se encontraron solas en la biblioteca de la casa. Los ojos de uno se fijaron en el otro. Durante largos segundos, el silencio fue tan denso que parecía llenar la habitación con pólvora. ¿Crees que conseguirás lo que viniste a buscar?, preguntó Estela, sin mover un músculo de su rostro. La pregunta no es lo que yo quiero, señora, respondió Natalia con calma. Eso es lo que ya he logrado. Y se fue, dejando a Estela de pie, sintiendo por primera vez el peso real de la amenaza. La guerra había comenzado, y solo uno de ellos saldría entero. Era solo cuestión de tiempo para que Natalia llegara al corazón de su plan. Destruir no solo el corazón de Julián, sino todo lo que había construido. El imperio Montalvo, detrás de la respetable fachada de un negocio familiar, escondía más que millones en efectivo. Escondía contratos corruptos, donaciones ilegales a campañas políticas y transacciones realizadas a través de empresas fantasma en el extranjero. Natalia, paciente, ya tenía mapeado el terreno. Cada archivo dejado desprotegido en la oficina, cada conversación despreocupada en el teléfono, cada memoria USB olvidada en el escritorio era una ventana abierta hacia ella. Y, poco a poco, fue armando un expediente devastador. Usaba nombres falsos para acceder a redes internas, copiaba documentos confidenciales y se comunicaba con abogados internacionales que le debían favores a su difunta madre. Sí, Leonor tenía más aliados de los que Julián imaginaba. Pero la verdadera debilidad de Julián no era la corrupción. Era orgullo. El nombre Montalvo. La fama de hombre impecable que exhibía en fiestas, eventos y periódicos. Nunca podría soportar ver su imagen pública arruinada. Natalia lo sabía. Por lo tanto, cada paso que daba, cada pieza de evidencia que recogía, estaba diseñado para afectar no solo su negocio, sino su alma. Ella empezó a enviar pequeños mensajes. Artículos de prensa anónimos con acusaciones veladas sobre empresas del sector. Correos electrónicos falsos de ex empleados que amenazan con revelar documentos. Vídeos cortos, con extractos de conversaciones que Julián mantuvo por teléfono, cuidadosamente editados, entregados a la prensa a través de canales encriptados. Todo sin dejar rastro. Y funcionó. Julián empezó a perder el sueño. La tensión lo hizo más explosivo con los empleados, más agresivo con Estela y, irónicamente, más vulnerable a la dulzura contenida de Natalia. Él empezó a apoyarse en ella, a confiar en ella, a buscarla para desahogarse. Siento que todo lo que he construido se está derrumbando, confesó una noche, mientras bebía whisky en la terraza. Tal vez sea hora de repensar algunas decisiones, respondió ella en voz baja, con los ojos fijos en los de él. Julián no se dio cuenta. Él no entendía que en ese momento no era Natalia quien hablaba. Era Leonor, a través de su hija. Era el dolor del pasado cobrando intereses por cada promesa incumplida. Esa misma semana, Natalia obtuvo acceso a una caja fuerte oculta en la oficina. Dentro encontró el último eslabón perdido, registros bancarios que probaban que Julián había recibido dinero de una empresa investigada por fraude en contratos gubernamentales. Eso sería el final. Literalmente. Con el material reunido, preparó un dossier completo, con documentos, audios y vídeos. Envió copias a abogados, periodistas e incluso a un ex socio de Julián que había sido traicionado años antes. El nombre Montalvo estuvo a punto de quedar arrastrado por el barro. Pero Natalia no solo quería la caída financiera. Ella quería el colapso emocional.
Ella quería que él la mirara a los ojos y viera todo. La hija de la mujer que él destruyó, ahora destruyendo su mundo con la misma elegancia con la que limpiaba su casa. Ella no gritó. Yo no lloré. Solo sonríe. Porque la venganza, para quien ha esperado toda la vida, se sirve fría, pero con refinamiento. Estela estaba acorralada. Las paredes de su casa ya no la protegían. Los sirvientes susurraban más de lo que trabajaban. Los niños estaban divididos entre su figura materna y la silenciosa ama de llaves que parecía comprenderlos mejor que ella. Y Julián estaba distante, inquieto, asustado por la sombra de un escándalo que crecía cada día. Pero Estela Montalvo no fue una víctima. Nunca ha estado. Y no sería ahora, cuando todo estaba a punto de desmoronarse, que entregaría su corona. Sabía que perder a Julián, en el fondo, no dolía tanto como perder lo que él representaba: estabilidad, nombre, posición. Y el escándalo inminente amenazó todo eso. Así, en absoluto silencio, planeó su contraataque. Una tarde sofocante, llamó a Natalia para una conversación privada en el jardín de invierno, un espacio de la casa al que ninguna cámara podía llegar, donde se habían mantenido delicadas conversaciones durante generaciones entre paredes de cristal y silencios calculados. Natalia llegó con su postura habitual, sin mostrar ninguna sorpresa. Sabía que este momento llegaría. Ya sé quién eres, dijo Estela mirándolo directamente a los ojos. Y yo sé lo que quieres. La pregunta es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Natalia no respondió de inmediato. Él simplemente cruzó sus brazos, esperando. Julián se va a caer. Esto es inevitable. Pero si él cae, yo caigo con él. Los niños caen. La empresa se convierte en polvo. Estela caminaba en círculos, como si estuviera preparando un golpe maestro. Así que aquí está mi propuesta, te ayudaré a destruirlo, pero ambos saldremos limpios. Y rico. El silencio flotaba entre los dos como una espesa niebla. ¿Quieres que comparta la ruina, para que puedas resurgir de las cenizas? Respondió Natalia con frialdad. Quiero justicia, como tú, dijo Estela acercándose. Y más que eso, quiero sobrevivir. ¿Y tú, Natalia, no quieres ser una mártir? ¿Quieres ser un ganador? Así que actuemos como tal. Era un tipo de alianza impensable, dos enemigos unidos por el odio hacia el mismo hombre. Pero Natalia dudó. Eso arruinó el plan. Cambié las piezas en el tablero. Sin embargo, Estela no era estúpida. Esa misma noche, le entregó a la ama de llaves una carpeta con documentos de transacciones secretas que ni siquiera Julián sabía que tenía. Información que antes se guardaba como arma de emergencia, ahora se ofrece como dote de un pacto oscuro. Natalia, hojeando los papeles, se dio cuenta de que esto haría su venganza aún más completa. Pero también la expuso. Si aceptaba, Estela quedaría en posición de influir en el resultado. Si ella se negaba, tal vez no sería capaz de dar el golpe final sola. No confío en ti, dijo Natalia con firmeza. Yo tampoco en ti, respondió Estela. Pero la confianza es un lujo para los amigos. Somos aliados, por conveniencia. El apretón de manos que selló el trato fue sin emociones y sin sonrisas falsas. Fue solo el pacto de dos mujeres que habían sido subestimadas por el mismo hombre. Y ahora, unidos por el dolor, el orgullo y la frialdad, estaban listos para verlo desmoronarse. El comienzo del otoño no vino con explosiones. Vino con silencio. El tipo de silencio que precede al colapso, donde incluso el aire parece saber que algo anda mal, que algo está a punto de desmoronarse. Esa mañana, Julián Montalvo se encontraba en la sede de la compañía, en una reunión con accionistas, cuando recibió una llamada del departamento jurídico. Breve, directo, sin rodeos. El Ministerio Público ha abierto una investigación. Su nombre está en la lista. Los papeles cayeron de su mano. El sudor le corría por las sienes. Intentó controlar su respiración, intentó aparentar calma, pero por dentro sentía el hielo del mareo. Algo que nunca había sentido antes. Vulnerabilidad. Los periódicos digitales comenzaron a mostrar notificaciones. Mega empresario investigado por corrupción en contratos públicos. Un plan millonario amenaza con derribar el imperio Montalvo. Y lo peor, se filtraron extractos de audios y correos electrónicos confidenciales. Imágenes filtradas. Se filtraron pruebas. Julián corrió a casa. Encontró la mansión en un silencio inquietante. Sin empleados. Sin niños. Solo Estela sentada en la habitación, con un vestido negro, sosteniendo una copa de vino como si estuviera viendo la ejecución de un rey. ¿Fuiste tú, Estela?, preguntó sin gritar, con una voz que ya sabía la respuesta. No solo yo, respondió ella, mirando por la ventana.
En ese momento, Natalia apareció en lo alto de las escaleras, bajando lentamente, con los mismos pasos firmes que había dado el primer día que entró en aquella casa. Ya no llevaba el uniforme. Vestía ropa de civil, elegante, como si nunca hubiera limpiado nada allí. Sus ojos, fijos en los de Julián, lo decían todo. «¿Lo sabías?», susurró, casi sin aliento. «Desde el principio. Desde antes del principio», respondió Natalia. «Desde que mi madre murió por tu culpa». Julián se cayó sentado en el sofá. Fue como si el mundo hubiera dejado de girar. Su mente daba vueltas, intentando comprender, intentando recordar el rostro de Leonor, la mujer que abandonó, a la que desechó como quien se cambia de camisa. Y ahora, allí, frente a él, estaba su hija, con su sonrisa contenida, con su justicia afilada como un cuchillo. Intentó levantarse y decir algo, pero las sirenas de la policía, ya a lo lejos, cortaban el aire como un presagio. Estela se levantó tranquilamente, cogió su bolso y le susurró al oído. «Lo único que me duele es no haber hecho esto antes». Minutos después, Julián fue llevado en una patrulla, frente a cámaras, periodistas y gritos. Humillado, sucio, roto. La impunidad que había tenido durante décadas desapareció en segundos. Su imperio ahora era solo un titular de escándalo. Tu nombre, motivo de vergüenza. Su imagen, la de un hombre destruido no por la justicia de los tribunales, sino por la justicia de las mujeres que juró que nunca lo alcanzarían. La multitud se reunió frente a la puerta de la mansión Montalvo. Cámaras de televisión, celulares en mano, periodistas gritando pidiendo una declaración. Dentro del vehículo, Julián miraba en silencio la fachada de la casa que simbolizaba su trono. Era el mismo lugar donde había construido su imperio, y donde ahora se derrumbaba como un castillo de naipes expuesto al viento de la verdad. El Ministerio Público presentó las pruebas en cadena nacional. Contratos ilegales, transferencias a políticos, lavado de dinero a través de empresas fantasma. Las grabaciones fueron mostradas íntegramente. Su voz, sus órdenes, su risa fría mientras orquestaba juegos sucios con sus cómplices. Las acciones de la empresa se desplomaron. Los miembros abandonaron el barco como ratas de un barco que se hunde. El nombre Montalvo pasó de ser símbolo de éxito a ser sinónimo de corrupción. Y en medio del caos, allí estaba ella, Natalia, sentada en un banco del tribunal, vestida de negro, discreta, con el diario de su madre en las manos. No estaba buscando la fama. No quería titulares. Solo quería estar allí, en el momento en que el hombre que destruyó a su madre enfrentaba, por primera vez, las consecuencias de lo que hizo. ¿Tiene algo que declarar?, preguntó la jueza al ver que ella había sido una de las responsables de las denuncias. Se levantó el diario y respondió con voz firme pero tranquila. Mi nombre es Natalia Herrera. Y todo lo que tengo que decir está aquí, en las palabras de la mujer a la que el acusado juró amar y abandonó. Mi madre murió sola, enferma, porque confió en este hombre. No salí por odio. Vine por justicia. Para ella. Por la verdad. El silencio en la habitación era total. Incluso los abogados defensores bajaron la mirada. El proceso siguió su curso. Julián Montalvo fue condenado a más de 20 años de prisión, con congelación de bienes y pérdida de derechos civiles. Su imperio estaba plagado de deudas, demandas judiciales y protestas de antiguos aliados que ahora escupían el nombre que una vez veneraron. El día de la sentencia, Natalia salió discretamente por la parte trasera del tribunal. Estela la esperaba afuera, dentro del auto, con las gafas de sol puestas y el motor en marcha. «Está hecho», dijo ella, sin emoción. «Todavía no», respondió Natalia. Su nombre se cayó. Ahora el recuerdo de mi madre empieza a borrarse. Ambos sabían que no había redención para Julián. No hubo perdón, pero hubo justicia. Y esto finalmente se hizo. Estela, ahora conocida por su nombre de soltera, Estela Arriaga, reapareció en las noticias semanas después del arresto de Julián. No como una víctima, sino como un actor clave en el desmantelamiento de un imperio criminal. Los periódicos intentaron convertirla en una heroína, una esposa traicionada que finalmente se defendió, pero la verdad fue menos romántica. Su imagen fue rayada. Incluso sin pruebas concretas de participación directa en los planes de su marido, la sociedad, los inversores y la propia élite la veían con sospecha. Al fin y al cabo, ¿cómo era posible que una mujer inteligente e influyente que participaba activamente en la gestión de la empresa no supiera nada? Su respuesta siempre era la misma: sabía lo suficiente. Y lo informé en el momento oportuno. Pero el momento adecuado había pasado.
Los accionistas de Montalvo y Arriaga votaron para eliminar completamente a la familia de la estructura corporativa. Se bloquearon las acciones y se reorganizó la junta directiva. Estela fue removida de su cargo sin derecho a voz y, para colmo, sus cuentas fueron congeladas durante la investigación patrimonial de Julián. Esto no fue solo una derrota pública, fue una amputación social. En tan solo unos meses, Estela perdió sus joyas, sus eventos, sus privilegios y sus amigos. La mansión fue puesta a la venta por orden judicial. El apellido familiar se convirtió en sinónimo de escándalo. Las puertas se cerraron una a una, clubes privados, salones de gala, columnas de sociedad. Lo que antes era reverencia, ahora era silencio o desprecio. Intentó empezar de nuevo en otra ciudad, abriendo una pequeña asesoría de imagen, donde ofrecía servicios a empresarios que quisieran evitar la misma suerte que su exmarido. Pero el éxito fue modesto, casi simbólico. Porque Estela, a pesar de estar decidida, llevaba el peso de un apellido que quedó marcado para siempre. Sus hijos tomaron caminos separados. Lucía cortó lazos con su padre y su madre y se mudó a otro país. Tomás se fue a vivir con sus abuelos. Estela comenzó a vivir sola en un departamento de clase media, lejos del brillo que antaño eclipsaba incluso a la verdad misma. Se sentaba todas las tardes en su balcón con vistas a la nada, hojeando álbumes familiares que parecían pertenecer a otra vida. Ella no culpó a Natalia. De lo contrario, en silencio, la respetó. Porque en el fondo, sabía que si yo estuviera en su lugar, habría hecho exactamente lo mismo. Meses después del juicio, de la caída, de los titulares, Natalia desapareció. Sin redes sociales, sin rastros de periódicos, sin nuevos escándalos. Como si se hubiera evaporado. La hija de la criada humillada, la mujer que destruyó un imperio con inteligencia, estrategia y silencio, desapareció como llegó, discretamente. Pero no desapareció para todos. En un tranquilo pueblo costero, donde el viento traía más el sonido de las olas que el bullicio de la ciudad, Natalia reconstruyó su vida. Ni como una celebridad, ni como un justiciero. Como mujer, abrió un pequeño refugio para mujeres víctimas de abuso. Sin grandes carteles ni publicidad. Solo una puerta abierta, una mesa sencilla y una escucha sincera. El dinero que podría haberse utilizado para comprar lujos fue donado e invertido en proyectos sociales. La fortuna que heredó tras la confiscación de los bienes de Julián, transferida legalmente a ella por orden judicial como reparación moral, fue convertida parcialmente en fundaciones que llevan el nombre de su madre, Instituto Leonor Herrera. Porque para Natalia la justicia nunca fue gritar a los cuatro vientos lo que sufrió. Se trataba de evitar que otros pasaran por lo mismo. Una mañana, sentado en un banco de madera frente al mar, se acercó una joven. Había marcas en su cara, ojos asustados. Natalia ofreció café. La mujer aceptó, pero estaba temblando. Empezó a contar su historia, y, sin darse cuenta, lloró. ¿No vas a juzgarme?, preguntó la joven avergonzada. No, respondió Natalia con una leve sonrisa. Porque sé exactamente lo que es perderlo todo, y seguir en pie. Buena victoria. Pero no fue con fuegos artificiales ni aplausos. Fue con la reconstrucción. Con cura. Con opciones que nadie vería en las portadas de las revistas. Mientras tanto, en una celda fría, Julián Montalvo escribía cartas que nunca eran respondidas. Sus abogados se dieron por vencidos. Sus hijos no querían verlo. Perdió lo único que creía tener para siempre, el poder. Estela, en su silencioso apartamento, pasaba sus días recordando lo que tenía, lo que perdió y lo que no tuvo el valor de afrontar a tiempo. A veces se miraba al espejo y se preguntaba si todo podría haber sido diferente. Pero ya era demasiado tarde. Natalia, por el contrario, nunca miró atrás. Porque cuando el pasado pierde su poder de hacerte daño, es porque finalmente has ganado. Has visto hasta dónde puede llegar el dolor de una hija, y lo que sucede cuando una mujer decide no permanecer en silencio. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que esta historia aún no ha terminado? Si quieres más historias como esta, con secretos familiares, venganza silenciosa y justicia despiadada, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Aquí cada historia es una bofetada en la cara, y un abrazo al alma. Y cuéntame en los comentarios. ¿Habrías hecho lo mismo en el lugar de Natalia? ¿O perdonarías? Y si este vídeo te conmovió, dale like, porque cada vez que te gusta, el algoritmo entiende que más personas necesitan ver historias como esta. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, el pasado siempre vuelve. La pregunta es, ¿estás preparado para afrontarlo?